¿Qué tal? Buen día a todos. La vez pasada que estuve yo aquí parado, habíamos hablado de un tema, ¿se acuerdan? No fue hace mucho. No. Bien. Una pista es... lo vamos a leer. Lo vamos a leer. Vamos a Mateo 4, versículo 18, y ahí se van a dar cuenta que hay un llamamiento de parte de Jesús hacia dos personas. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. La vez pasada habíamos hablado de que es ser un verdadero seguidor de Jesucristo, un verdadero seguidor de Cristo, y de cuál era el costo que significaba. Y vimos 11 puntos que tenían que ver con experiencias que tenía que pasar un seguidor de Cristo para poder seguir a Cristo fielmente. Y acá, un hermano, cuando terminamos la reunión, me dijo que podíamos reflexionar también como iglesia en esto, en el versículo 20, dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y me dijo, podemos decirle a la iglesia que al instante, cuando ellos dejaron las redes, significa que dejaron su pasado atrás. Que una vez que se decidieron por Jesús, ya no había forma de que en sus pies o en sus manos quedaran enredadas las redes. Ya no había forma de volver atrás. Así que, como reflexión también, es que cuando nosotros soltamos nuestro pasado, no hay nada que se pueda enredar, porque ya las dejamos y ya podemos seguir a Jesucristo fielmente. Entonces vimos estos 11 puntos, un verdadero seguidor de Jesucristo, pasaba por todas estas experiencias, nace de nuevo, tienen una vida de oración, escuchan al Maestro, viven una vida de fe. Habíamos aclarado que era no solamente creer en, sino creerle a Jesucristo, en todas sus promesas, en todo lo que Él nos decía. Los otros puntos decía, obedecen, aman a Dios, comparten de Jesucristo a otros, sirven a Jesucristo, sufren por Jesucristo, si vamos a ver un poquito ahora de eso, viven su palabra, leen su palabra, la Biblia, se congregan, viven en comunión, están en comunión. Estas 11 experiencias habíamos hablado la vez pasada que es algo que tiene que vivir continuamente el seguidor de Jesucristo. No hay forma de seguir a Jesucristo sin haber nacido de nuevo, es imposible. Sin haber pasado por la experiencia de orar constantemente, sin poder leer su palabra. Si no leemos la palabra es muy difícil seguir a Jesucristo o ser un verdadero seguidor de Jesucristo. Así que, como recordatorio, habíamos empezado a hablar de estos puntos que era ser un verdadero seguidor de Jesucristo. Y vamos a seguir hablando de este tema, pero un poco más profundo. Vamos a ir un poquito más profundo. Y estos puntos, este tema nos llama a mirarnos a nosotros mismos. En este momento les voy a pedir que nos examinemos a nosotros mismos, que hagamos una mirada de cómo está nuestra vida, comparado con lo que vamos a hablar en un rato, comparado con este mensaje. La idea es que nos examinemos y pensemos qué es lo que requiere ser un verdadero seguidor de Cristo, qué significa ser un verdadero discípulo de Jesucristo,
¿qué costo tiene seguir a Jesucristo? Así que vamos a pensar en todas estas preguntas. ¿Qué requiere ser un seguidor de Jesucristo? ¿Qué significa ser un verdadero seguidor? ¿Y qué costo tiene seguir a Jesucristo? Y por supuesto que nosotros no podemos definir ese parámetro. Cómo seguir al Maestro, nosotros desde nuestro lado humano no lo podemos definir. Lo tiene que definir el mismo Jesucristo y está en la Biblia. Así que vamos a leer ahí nomás. Esperen que me corro porque es muy grande mi Biblia. Vamos a leer Lucas. Estuvimos en Mateo, vamos a Lucas. Lucas el capítulo 9. Es un versículo muy conocido. Lucas capítulo 9, verso 23. Jesús anuncia su muerte y con referencia a este tema que anuncia su muerte, dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vuelvo a repetir. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El primer llamado que hay ahí es a una negación personal, es a una negación propia. Es al decir que ya, como vamos a ver más adelante, no es mi vida la que cuenta, no es lo que yo quiero. Hablábamos hace un rato sobre las voluntades, sobre los deseos y sobre lo que quiere cada uno, y que muchas veces se chocan con el querer de uno contra el querer de otros. Y en esta disputa se van atropellando las personas entre sí, entre el querer de uno y el querer del otro. Pero Jesús, que pone el parámetro para que lo sigan a Él, dice, como primer llamamiento es a una negación personal. Si alguno quiere seguir en pos de Jesucristo, tiene que negarse a sí mismo. No es un llamado para una gratificación personal. No es un llamado para una gratificación que yo pueda recibir, sino es un llamado sacrificial de parte de Jesús hacia sus seguidores. Estamos muy inmersos en una sociedad donde la bandera más alta que se puede levantar es la de la satisfacción personal. Hay muchos mensajes y muchas iglesias que hablan de este tema, de la satisfacción personal, y que Dios, quizás el único mensaje que se escuchan en algunas iglesias, es que Dios está solo para bendecir, para prosperar, para que seas una persona distinta. Y tienen este mensaje muy, podemos decir, de prosperidad, muy comercial, porque el mundo está muy así. Está ofreciéndonos todo el tiempo un llame ya, un compre ya, y todo lo que tiene que ver con la satisfacción personal está muy metido en nosotros. Pero Jesucristo, rompiendo todo ese parámetro, pone una regla para sus seguidores. Si uno quiere seguir a Jesucristo, tiene que negarse a sus voluntades, a su voluntad, a su querer, a su deseo, para que pueda poner el deseo de Jesucristo en su corazón. Así que este primer llamado a la negación personal no es un llamado a la satisfacción personal. El ser seguidor de Jesucristo no implica que Él tenga la obligación de satisfacer nuestros deseos, o nuestro querer, o nuestras ganas. No fuimos llamados a eso. El verdadero seguidor de Jesucristo tiene que negarse
a sí mismo, a su voluntad, a sus deseos. Seguir a Jesucristo es igual a negarse a uno mismo. Ahora, ¿es posible negarse? Pienso yo, ¿es posible negarme a mí mismo? Porque yo sigo viviendo, o sea, yo tengo una vida. ¿Puedo negarme a mí mismo? Y vamos a leer en 3, o vamos a pasarlo así como en 3 versículos, que podemos, porque hay alguien que habita dentro nuestro que nos da poder para poder tener una buena actitud de negarnos a nosotros mismos para que Cristo viva. Vamos a leer Romanos 8:1. Dice, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, estos que se niegan a sí mismos, los que no andan conforme a la carne, a sus propios deseos, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a lo que quiere. Cruzamos esta puerta y cualquiera que nos crucemos, que nos encontremos, que no conoce a Cristo, que no tiene este fundamento, que andan en la carne, dice yo quiero, yo necesito, yo deseo, yo voy por acá, mi voluntad es, mi anhelo es, mi sueño es. Y muchas veces en nuestra carne surge de esta cosa, de que queremos, necesitamos, deseamos, y un verdadero seguidor de Jesucristo tiene que aprender a negarse a sí mismo. Y este parámetro que tenemos y que nos plantea Jesús allí es ayudado, es perfeccionado por el Espíritu, porque ahora vivimos en el Espíritu y el Espíritu Santo es el que nos da herramientas para poder negarnos a nosotros mismos. Si nosotros mismos viviéramos en la carne, como vivíamos en tiempos pasados, antes de conocer a Cristo, donde yo quiero y trabajaba, sudaba todo lo necesario para alcanzar ese querer, o ese deseo, o ese sueño, o ese anhelo, o lo que fuese. Y a veces me frustraba porque no lo alcanzaba, y peleaba, y quizás cometía pecado para alcanzarlo. Pero ahora viviendo en el Espíritu, antes no me importaba nada, ahora viviendo en el Espíritu, le hago caso y tengo ese poder mediante el Espíritu Santo para poder negarme a mí mismo. El Espíritu sigue haciendo la obra, la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo, dice Filipenses, perfeccionando la obra desde que conocemos a Cristo en la cruz hasta que nos venga a buscar nuestro Salvador. El Espíritu Santo va trabajando en nuestras vidas y va perfeccionando esa obra. Y a medida que va perfeccionando tu deseo, mi deseo, el deseo personal y carnal de cada uno va muriendo. Así que es un desafío para la iglesia, para nosotros y para cada uno, poder darle riendas sueltas y que Él ocupe todo, que el Espíritu Santo trabaje plenamente en nuestras vidas, porque va perfeccionando y va haciendo todo lo que es necesario para que nuestra vida sea más y más espiritual, más y más como Cristo quiere. Y también nos dice en Efesios que todo ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos habita en nosotros. Ese poder tremendo que venció la muerte habita en cada uno de nosotros. Así que imagínense ese poder que levantó al Maestro de los muertos, habitando en nosotros, cuánto nos va a ayudar para poder negarnos a nosotros mismos. Y todo seguidor de Jesucristo
una vez que aprende y que permite que el Espíritu Santo trabaje y haga su obra dentro de cada uno, haciendo vivir más y más el deseo del Espíritu, todo seguidor tiene un anhelo de ser igual al Maestro. Ser igual al Maestro. Y también el Maestro nos dejó ahí como un ejemplo máximo, que lo podemos leer en Filipenses 2, donde dejando sus glorias, se humilló a sí mismo, como la canción que cantamos, dejando sus glorias, dejando todo lo que él tenía, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo y murió por nosotros, dejando sus glorias, dejando todo lo que él tenía, no lo que él era, porque siguió siendo Dios estando aquí en la tierra. Él dejó todo por amor a nosotros y nos dejó un ejemplo de hacer la voluntad del Padre, de hacer la voluntad del Padre. Negarse a sí mismo. Él quería pasar de sí esa copa, quería pasarla por alto, ese dolor, ese sufrimiento por nuestros pecados, pero primero primó, valga la redundancia, la voluntad del Padre. Así que nos deja ejemplo. Vamos a leer 1 Juan. 1 Juan 3. Capítulo 3, versículo 2, dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purificará a sí mismo, así como Él es puro. Nos deja ejemplo el Maestro, nos deja ejemplo para que nosotros podamos seguir. Seguir a Jesucristo sin un ejemplo sería en vano. Así que nos dio su máximo ejemplo en humillarse, en negarse a sí mismo, en no querer hacer su voluntad, su propio deseo, sino el deseo del Padre. Nos deja ejemplo a nosotros para que nosotros podamos seguir ese ejemplo. Seguir a Cristo no tiene que ver con nosotros. Nuestra vida no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con lo que Dios hace en nosotros. Negarse a uno mismo, en ese pasaje que leímos de Lucas, en el original, habla de anestarzo. Dice, el perder el derecho a ser dueños de algo. Cuando conocemos a Cristo, perdemos el derecho a ser dueños de nuestra vida. Perdemos el derecho a tener alguna asociación con nuestra vida, con nuestra propia vida, porque ya le pertenecemos a Cristo. Ya nosotros somos de Cristo, le pertenecemos a Él. Ahora soy de Cristo, dice la canción, mío también es Él. Así que en este pensamiento de perder todo derecho a manejar nuestra vida, a ser dueños de nuestra vida, a partir de ahora, cuando conocemos a Cristo, dejamos de tener potestad sobre nuestra vida. Y el Espíritu Santo es el que empieza a darnos parámetros para seguir fielmente a Jesucristo. Y ya no le pertenecemos. Somos hijos del Rey. Vamos a leer 1 Corintios. Y con respecto a esto, dice 1 Corintios 6,
ya le pertenecemos a Cristo. Y empieza con un signo de pregunta, dice, ¿o ignoráis, capítulo 6, versículo 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Quiere decir que no es nuestro. Ignoramos esto, ignoramos que somos templo del Espíritu Santo y que ya no somos de nosotros mismos, ya le pertenecemos a Cristo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuerpo y espíritu son de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso, cuando Jesús nos dice, tanto en Marcos, tanto en Lucas, como en Mateo, nos dice negarnos a nosotros mismos. Habla de esto, de que a partir que somos hijos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y Pablo vuelve a decir y a ratificar esto. En Gálatas 2:20 dice que ya no vive él, ya no vivo yo. ¿Qué dice? Mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, le pertenecemos, ya nuestra vida no podemos manejarla a nuestro antojo, porque cuando la manejábamos a nuestro antojo, satisfacíamos nuestras necesidades. Y no estoy hablando de comida o ropa, porque eso lo seguimos haciendo, sino de nuestra carnalidad, de nuestra naturaleza pecaminosa. A eso le dábamos rienda suelta. Hacíamos lo que queríamos antes de pertenecer a Cristo. Pero ahora ya nuestra vida no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Cristo. Y como decía Pablo en Gálatas, que ya su vida no era de él, sino de Cristo. Esto nos lleva a pensar en la pobreza. La pobreza no tiene, justamente, la pobreza es no tener lo que se necesita, es no tener nada. Por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que no tienen nada, los que están vacíos de sí mismos, los que no argumentan un yo, sino argumentan a Cristo, los que están vacíos de sí mismos y ponen a Cristo en primer lugar, los que viven una vida espiritual, los que no tienen nada, pero teniendo a Cristo, lo tienen todo. Por eso necesitamos entender qué es esto de negarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos, como hablábamos, al Espíritu de Dios trabajando en nuestras vidas y perfeccionando nuestras vidas para poder llegar a este punto de ser tan pobres, de no tener nada que tenga que ver con nuestra vida y poder incorporar todo lo que Cristo es en nosotros. Volviendo a Lucas 22, el segundo punto dice que tenemos que tomar nuestra cruz. Y ahí no lo dice como una opción, si querés tomar la cruz o no. No, hay que negarse y tomar la cruz. De ahí el ejemplo que utilizó Jesús es algo que estaba como en el común denominador de esa ciudad, de ese lugar. La cruz era como algo natural para ellos porque veían cuando eran crucificados las personas, porque era el método de tortura de los romanos. Era normal ver a un crucificado para ellos. Entonces Jesús usa ese ejemplo para que ellos entiendan que era negarse a sí mismo, tomar su cruz. Tenían que morir a sí mismo. La cruz es sinónimo de muerte. Así que cuando ellos recibieron este ejemplo de negarse a uno mismo, tomar su cruz, recibieron el ejemplo que vivían todos los días, de morir
de morir a cada uno de ellos, a morir al yo personal. En ese contexto y en el entorno en que vivían lo podían entender. Quizás a nosotros, si no hubiese habido cruz, no lo hubiésemos entendido. Y Jesús hubiese usado otro ejemplo más común para nosotros. Pero para ellos, que entendían el significado de una cruz, de una muerte, porque lo vivían, lo veían, entendían cuál era la profundidad de lo que les pedía y lo que requería ser un verdadero seguidor de Él. Porque les mostró que para ser un seguidor había que negarse a uno mismo, morir a mi yo para poder entregarle la vida a Cristo. Y ahí en Marcos, no lo busquen, yo se los leo. Marcos capítulo 10 es una historia muy conocida que habla sobre el joven rico y que él venía cumpliendo todos los requisitos, como quizás nosotros ustedes pueden escribir y nosotros cada uno puede escribir, pero Señor, yo cumplo con algunos de estos requisitos. Yo nací de nuevo. Yo vengo a la iglesia. A veces oro, a veces leo la palabra. Y puedo cumplir con algunos requisitos. O con todos. Pero mi yo puede seguir vivo. Mi yo puede estar tan latente todos los días de mi vida, que cumplir con estos puntos que son necesarios, que son básicos, que son fundamentales para nuestra vida, no es lo absoluto. No es el total de lo que Dios nos pide. El total de lo que Dios nos pide es, aparte de cumplir con estos puntos y hacerlo con gozo, es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, o sea, morir a nuestro yo, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, y darle lugar al Espíritu para que Él nos guíe. Y al joven rico también le expuso, y el joven rico cumplía con todos los requisitos. Entonces le dijo, bueno, perfecto, entonces vendé todo lo que tienes, dáselo a los pobres, vení y seguime. ¿Y cómo sigue la historia? Él se fue muy triste, angustiado, porque él tenía mucho, porque lo que él poseía era tan grande que no lo podía dejar. No entendió este concepto de morir a uno mismo, de negarse a uno mismo, para poder seguir completamente a Cristo, por completo, no solo cumpliendo con las cosas que muchas veces leemos, escuchamos de la Biblia. Negarse a uno mismo es algo mucho más profundo en nuestra vida, es algo mucho más trabajoso, es algo mucho más doloroso, porque negarnos a uno mismo quiere decir que todo lo que viviste hasta ahora, hasta que conociste a Cristo, ya no tiene capacidad de ser en tu vida. Lo que ahora necesitamos es Cristo en nosotros. Hay muchas peleas. Siempre hablamos con Ali que los divorcios tienen un 95%, por no decirte un 98 o un 99% de egoísmos. Y es lo que yo quiero contra lo que la pareja quiere o el matrimonio quiere. Es una guerra de egoísmos. Por eso la gente se separa, se divorcia. Por eso hay mucho abandono por egoísmos, por lo que yo quiero. Porque el mundo nos mete tanto en esa olla a presión que significa satisfacer tus deseos personales, que nos aprieta ahí, nos tiene con la cabeza ahí abajo, que no entendemos
qué significa negarnos a nosotros mismos y permitir que el Espíritu trabaje en nosotros. No se trata la vida cristiana, ser un verdadero discípulo, ser un seguidor de Cristo, no se trata de nosotros. No se trata de nosotros, ni de lo que nosotros querramos. Se trata de Cristo. Y de que Él tome las riendas, tome el control de nuestra vida. Y el joven rico no pudo con eso, no pudo entenderlo. Y por eso se fue triste, en no entender qué significa. Por eso el desafío para nosotros es sí entender qué es lo que quiere Cristo para nosotros. Que haya unidad, que haya un pensamiento mismo en Cristo de cada uno de nosotros. Que los matrimonios estén centrados en el pensamiento de Cristo para el matrimonio. Y que no sea una guerra de egoísmos, de lo que yo quiero o de lo que mi esposa quiere o de lo que mis hijos quieren. Porque ahora ya hay mucho que los hijos dominan la familia. Entonces, cuando entendemos esto de negarnos a nosotros mismos y permitir que el Espíritu trabaje en la vida de cada uno de la familia, vamos a tener iglesias sanas, vamos a tener ámbitos sanos donde estar, donde trabajar, donde esparcirnos. Y el Señor va a cumplir ese propósito en nosotros. El Señor pone el propósito en tu vida y es el mejor lugar donde podés habitar, el propósito de Dios. Donde ahí vas a encontrar todo tu desarrollo personal, porque Dios ya lo planeó. Por eso nosotros no podemos establecer el parámetro. Por eso Jesús tuvo que establecer ese parámetro de muerte a nosotros mismos para que Él viva en nosotros. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es esto de tomar nuestra cruz, de negarnos a nosotros mismos? Y ahí mismo está la respuesta. Dice cada día. Cada día. Porque el Señor sabe que nuestra lucha no es solo de unos meses ni de una semana. Es cada día. Porque sabe y nos conoce. Sabe que estamos en la carne y que así vamos a estar hasta que Él venga a buscarnos o hasta que dejemos de estar aquí en la tierra. Por eso es cada día. Por eso el pensamiento de Cristo tiene que estar en nosotros cada día. Morir a nosotros mismos cada día. Tomar la cruz de muerte a nosotros mismos cada día. Y ahí en el original habla de que es de continuo. Y de que no es solamente cada día, sino es que dentro del día es de continuo. Es de morir todo el tiempo a nuestra voluntad y a nuestro deseo para poder seguir lo que Cristo tiene para nosotros. Seguirle a Cristo tiene un costo muy comprometedor. Seguir a Cristo tiene un costo. Y ese costo está, ahí lo leímos. Y Jesucristo lo planteó. Y le dijo a todos, no solo a los discípulos, le dijo a todos los que estaban escuchando en ese momento, si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, tiene que negarse a sí mismo, morir cada día y seguirle. Por eso la obediencia dentro del discipulado, la obediencia a los seguidores de Cristo es muy importante. Obedecer lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere está escrito aquí en la Biblia y vamos a conocer más de Dios leyendo la Biblia, comunicándonos con Él, teniendo como primordial la palabra, para entender y para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros. Los seguidores de Cristo no pueden generar estas ganas. Por eso el Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros. Produce en nosotros el querer como el hacer. Así que lo que nos toca a nosotros es decidir. Ni siquiera podemos poner las ganas, porque nuestras fuerzas flaquean. Ni siquiera podemos poner nuestra voluntad, porque es algo que tenemos que morir.
lo que tenemos que poner es nuestra decisión de seguir a Jesucristo. De seguir a Jesucristo tiene este parámetro, estas premisas. Así que nos tenemos que entregar al obrar del Espíritu en nuestras vidas. Y no hay otra forma. No vamos a encontrar otra forma en la Biblia. No vamos a encontrar otro parámetro. Hay que morir a nuestro yo. Hay que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Por eso tiene que haber muerte a nuestro yo y tiene que haber pobreza, no quedarnos con nada cada día para poder ver los frutos. Y cada uno de nosotros llevará su fruto. Y a mí me gustaría ver el fruto de cada uno de ustedes, como cada uno de ustedes pueden compartirse los frutos en el Espíritu. Pero si no nos vaciamos, si no morimos a nuestro yo, va a ser muy difícil que el Espíritu Santo. Así que pensando esto, en que la vida cristiana, el cristianismo, el evangelio, la salvación, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Jesucristo. Esa es nuestra vida. Cerramos los ojos, Señor. Queremos darte gracias porque tu palabra es muy clara para nuestra vida y nos estableces en un lugar para que nosotros podamos, mediante las fuerzas que nos da el Espíritu Santo, poder decidir por Cristo y poder entender que ser un verdadero discípulo, ser un verdadero seguidor, tiene la profundidad de negarnos a nosotros mismos, morir cada día a nuestro yo, para que vos te manifiestes en nuestras vidas. Queremos seguirte, nuestra voluntad y nuestra decisión es seguirte. Gracias por explicarnos esto y decirnos lo que necesitamos saber. Señor, queremos ver en las iglesias, en nuestra iglesia, familias sanas en Cristo, porque se dejó el egoísmo de lado y vino Cristo a morar en el centro de la familia. Queremos ver hijos sanos, porque se dejó de ver lo que quería cada uno y se empezó a ver lo que Cristo anhela para cada uno de los hijos, de los padres, de los tíos, de los abuelos. Señor, queremos que tu voluntad se cumpla en nuestra vida, pero para eso necesitamos vaciarnos, como nos diste ejemplo vos, de que dejaste todo, te humillaste hasta lo sumo, dejando todo lo que tenías para morir y salvarnos. Gracias por darnos ejemplo. Y no queremos ignorar que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, que somos templo y que ya no nos pertenecemos. Por eso pertenecemos a ti, Señor. Y queremos que así sea, anhelamos que así sea y permitimos que en nuestra vida sea así. Lo queremos decidir y estamos orando, Señor, escúchanos, para que vos te manifiestes en nuestras familias, en nuestras vidas. Señor, no queremos que nuestro carácter nos traicione. Queremos morir a nosotros mismos, negarnos a lo que éramos, para que vos formes en nosotros una nueva vida. Señor, llenanos del Espíritu y que los frutos, el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas. Anhelamos más de ti. Queremos más de ti, Señor. Necesitamos más de ti. Y que tu presencia en nosotros, mediante el Espíritu Santo, haga la obra, porque nosotros no podemos. Gracias,
Señor, por manifestarte de esta manera, tan amorosamente en nuestras vidas, pero a su vez tan comprometedora y con tanto poder. Gracias, Señor, por tu palabra. Escucha nuestros corazones, nuestras necesidades de morir a nuestro yo, para que vos vivas en nosotros. Te anhelamos. Amén.